Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla para dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy. Jueves, ya casi finalizamos la semana, finalizamos nuestra primera semana de formación y vamos aquí culminando todo lo que tiene que ver con este maravilloso proceso de neurodiversidad. ¿Listo? Quisiera que por el chat, mientras voy compartiendo pantalla, me dejaran aquí sus apreciaciones de cómo se han sentido, qué tal les ha parecido, cómo vamos con la formación, listo, para ir teniendo también como un balance de esta primera semana en los procesos formativos de ustedes, ¿de acuerdo? Y vamos a compartir por aquí la pantalla. Muy bien, recordemos que el día de ayer estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿cierto? Bueno, aquí copiamos el enlace porque vamos a hacer una actividad el día de hoy, súper chévere, muy interesante, para poder definir lo que tiene que ver con la parte de los hemisferios. Listo, entonces recordemos que ayer estábamos hablando de la estructura cerebral, ¿cierto? Y del sistema nervioso central, pero en específico nos enfocamos básicamente en lo que tiene que ver con los lóbulos, ¿cierto? Vimos la funcionalidad de cada uno de los lóbulos, su ubicación en la estructura del cerebro, algunas afectaciones que pueden llegar a ocurrir de acuerdo a algunos daños cerebrales, caídas, golpes o situaciones como enfermedades también que puedan alterar el desarrollo del ser humano a lo largo de su proceso evolutivo. Entonces, comprender muy bien la funcionalidad de cada uno de ellos me va a permitir a mí tener mucho más claridad en los procesos de formación que yo logro desarrollar. De esta manera yo puedo entender, como lo vimos ayer y como lo escuchamos de muchos de ustedes, profe, si tengo un caso de una persona sorda, entonces tiene una alteración en el lóbulo tal. Sí, puede que no. Recordemos que siempre lo más importante es poder realizar una revisión desde esa historia, ¿sí? Historia clínica, historia particular, historia escolar, para poder identificar diferentes situaciones que alteren un contexto en determinado momento o dadas determinadas circunstancias. Entonces, de esta manera, vamos a poder determinar qué tanta afectación puede tener en ciertos lóbulos del cerebro. Recordando entonces que cuando en la mayoría de los casos hay alguna alteración de un lóbulo, por lo general los otros lóbulos hacen como el trabajo de este, ¿cierto? Generando allí como un apoyo para que el cerebro en sí logre desarrollar todas las actividades y pueda trabajar a cabalidad de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, para continuar hablando de la estructura cerebral, ¿cierto? Lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de los hemisferios cerebrales, pero antes de continuar con esta información, vamos a realizar una actividad. Necesito que todas las personas que están por aquí ingresen por favor a este enlace. ¿Listo? Me confirman por favor si ya han ido ingresando y vamos a desarrollar el test que nos aparece allí. Entonces vamos a desarrollar un test que tenemos acá en el enlace que les acabo de compartir. Voy a compartirles pantalla para que lo puedan ver desde aquí. Vamos a elaborar el test. Por aquí alguien ya me dijo que está listo. Listo. Este es el test. Entonces, esta es la página. Ingresamos a la página y desarrollamos este test. Entonces, respondemos estas preguntitas pinchando o seleccionando el circulito de nuestra preferencia. Son 10 preguntitas. Listo.
que tienen que ver con algunas actividades, preferencias, ¿sí? Que yo tenga de acuerdo a unos casos en específico. ¿Listo? Hemos ido ingresando, me colocan un OK por acá con las manitos, me dejan un OK en el chat para yo saber que han ingresado al enlace, por favor. Por acá Paula dice, listo. ¿Alguien más está desarrollando el ejercicio? Diana también nos dice que está por aquí. Flor, bueno, vamos a ingresar, por favor. Aquí está el enlace. Mira, aquí nuevamente está el enlace. Ingresamos, nos demoramos 2, 3 minutitos haciendo el ejercicio. Vamos a hacer este test. ¿Listo? Nancy nos dice, listo. ¿Quién más está por aquí haciendo el test? Muy importante que nos evaluemos y que sepamos una información específica con base en los hemisferios. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar la parte del contenido y demás, vamos a hacer el trabajo. Para quienes lo están haciendo, cuando le den el resultado, no eliminen el resultado, tengan ahí la imagen y la compartimos en un momentito. ¿Listo? Alicia dice listo, Janet dice listo, muy bien. Por aquí vamos interactuando con el test que tenemos en línea. ¿Alguien más? ¿Alguien más que por allí esté haciendo el ejercicio? No, no dice que no puede ingresar. Intenta desde otro dispositivo a ver si te da. Janet, muy bien. De las personas que lo han hecho, ¿alguna ya tiene el resultado? Diana, voy a parar el compartir de pantalla y te habilito el micrófono, ¿te parece? Diana Soleil. Ujú. Listo, Ya Diana. está. Me salió que el hemisferio cerebral dominante mío es el izquierdo. Ujú. ¿Y qué te dice? Esto significa que eres una persona racional, te gusta analizar a las personas y las situaciones para dar una respuesta lógica a los problemas. Las personas con predominancia del hemisferio izquierdo obtienen mejores resultados en las áreas matemáticas y científicas, ya que son personas metódicas que piensan de forma secuencial, utilizan la lógica de sus razonamientos y prefieren trabajar con la realidad palpable y demostrable y con normas empíricas. ¿Y tú consideras que es así? Em, sí, predominantemente. Listo, muy bien. Muchas gracias, Diana. Es decir, lo que te están diciendo ahí es como lo que tú consideras que haces, cómo interactúas y demás, ¿sí? Sí, predominantemente sí. Ujú. Muy bien, listo. A ver, por aquí. Después de Diana estaba Gretel. Gretel, ¿cuál fue tu resultado? ¿Cuál es tu hemisferio predominante? Por aquí, Maribel, ah, Gardelia. Buenas noches, maestra. Según el texto, mi hemisferio predominante es el izquierdo. Ay, Dios mío, se me cerró. Ah, no, es aquí.
es el izquierdo. Esto significa que soy una persona racional, que me gusta analizar a las personas y las situaciones para dar una respuesta lógica a los problemas. Las personas con predominancia del hemisferio izquierdo obtienen mejores resultados en las áreas matemáticas y científicas, ya que son personas metódicas que piensan de forma secuencial, utilizan la lógica en sus razonamientos y prefieren trabajar con la realidad palpable y demostrable y con normas empíricas. Pero también aquí hay algo que dice que las personas diestras, eh, su hemisferio a predominar es el derecho. Entonces yo soy una persona diestra, pero predomina el izquierdo, que ahí un poquito como que me confundí. Pero realmente lo que dice el test es así. Ujú. Vale. No, no, no te preocupes. Ya vamos a dar paso a la explicación de eso. Es decir, no me adelanto porque tiene que ver con los temas que vamos a hablar y la parte de las condiciones de los hemisferios y demás. Muy bien. Vamos con Alicia. ¿Qué te dijo el test? ¿Cuál es tu hemisferio predominante? Dice, tienes un reparto equilibrado en la dominancia cerebral, por lo que ambos hemisferios trabajan al mismo nivel. Eso te permite disponer tanto de la actitud lógica del hemisferio izquierdo como de las virtudes creativas del hemisferio derecho. Se trata de una característica propia de las personas que tienen el cerebro muy desarrollado. El hemisferio izquierdo te permite dar una respuesta lógica, racional y empírica de los problemas, mientras que el derecho te proporcionará soluciones más creativas. Muy bien. Wow, mira. Lo percibías de esa manera, es decir, se te da bien tanto desde lo lógico como desde lo artístico. Sí, sí, así lo percibía, sí. Muy bien. Por acá Ana nos dice, me dice que el hemisferio predominante es el derecho y dice, sí, así soy, emocional y así mismo soy. Muy bien. Bueno, es un ejercicio básico que nos va a permitir de cierta manera identificar un poco cuál es nuestro hemisferio de predominancia. Y vamos entonces a iniciar la parte conceptual para poder contextualizar un poco el ejercicio que acabamos de hacer. Listo, me confirman por aquí si están viendo la pantalla. Asumo que sí. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de los hemisferios. Entonces decimos que nuestro cerebro, como lo vimos ayer, tiene una división, ¿cierto? Y la vemos aquí. Entonces, en este caso está representado el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo por dos colores distintos. Cuando nosotros hablamos inclusive de lóbulos, y se los explicaba el día de ayer, los lóbulos también tienen una división, ¿cierto? Una división cerebral. Entonces, cada lóbulo tiene un hemisferio. Entonces, el lóbulo frontal, pero derecho, lóbulo frontal izquierdo, ¿cierto? Esta división se da a partir de una estructura particular que tiene nuestro cerebro y unas funciones específicas que desarrolla cada uno de los lados del cerebro. ¿Listo? Entonces quiere decir que el cerebro se divide en dos lados y se titulan hemisferios. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos dos hemisferios. Como ustedes lo acaban de revisar a partir de un test básico que encontramos en línea, ¿sí? Tenemos un hemisferio que predomina sobre el otro. Y los mismos están conectados, es decir, acá no vemos que haya una separación, simplemente hay una división, pero estos están conectados por unas fibras nerviosas que son las que permiten trasladar la información de un lado a otro a partir del cuerpo calloso. ¿Listo? Entonces, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar un lado o, como le salió a Alicia, puede que tenga habilidades que le permitan desarrollar los dos hemisferios al mismo tiempo.
Pregunta antes de continuar. ¿Ustedes saben qué movimiento, qué habilidad desarrolla los dos hemisferios del cerebro? Se me va la palabra, de manera, bueno, los dos hemisferios al mismo tiempo. ¿Sabemos qué movimiento yo realizo que desarrolla los dos hemisferios del cerebro? ¿Qué movimiento realiza el hombre que logra desarrollar o estimular los dos hemisferios del cerebro? ¿Alguien tiene por aquí conocimiento al respecto? ¿Sabemos qué movimiento nosotros desarrollamos que desarrolla los dos hemisferios del cerebro? A ver, chicos, recordemos un poco. Lo realizamos en nuestros primeros momentos de desarrollo. A ver si por ahí vamos recordando un poco. Alguien por ahí que lo tenga presente, que lo recuerde. Ninguno. Ninguno de nosotros recuerda qué actividad yo realizo en la infancia que desarrolla los dos hemisferios del cerebro. Tortolero. Hola, buenas noches. Bueno, yo me imagino que yo había dicho al principio caminar, pero si es de la infancia, me imagino que gatear, no sé, el proceso de gateo. No sé si estoy errada. ¿Y por qué? Ah, porque bueno, porque muevo la mano, una mano derecha con la pierna izquierda y simultáneo, pues, o sea, siempre lo hago de manera, se sincroniza. La mano derecha con la pierna izquierda y la mano izquierda con la pierna derecha. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente, sí, efectivamente es el gateo, sí, de pronto no lo teníamos muy presente, pero es el gateo, es el movimiento que yo hago en los primeros momentos de desarrollo que desarrolla los dos hemisferios al mismo tiempo. ¿Por qué? Y ya nuestra compañera nos dio la razón, nos orientó en lo mismo, con relación al mismo, porque se realizan unos ejercicios de patrón cruzado, ¿cierto? Entonces, pie derecho, mano izquierda, mano derecha, pie izquierdo, ¿cierto? Entonces, al realizar este movimiento en una posición cuadrúpeda, desde un movimiento de patrón cruzado, estoy desarrollando los dos hemisferios al mismo tiempo. ¿Sí? Quiere decir que si yo no realizo el gateo, ¿sí? Estoy perdiendo la posibilidad de estimular el desarrollo de mis hemisferios cerebrales. Y pues al no desarrollarlos, al no estimular ese desarrollo, pues voy a tener como algunas ausencias a lo largo de mi evolución. ¿Listo? Porque entendemos que hay muchísimas funciones que desarrolla el ser humano que depende específicamente de los dos hemisferios del cerebro. Entonces, si vemos aquí en la pantalla, si vemos por aquí en pantalla, entonces podemos identificar que hay unas funciones específicas, ¿sí? Por aquí hay un micrófono abierto. Ya. Si vemos en pantalla, hay unas funciones específicas que desarrolla nuestro cerebro. Entonces tenemos dos lados, ¿sí?
que lo comprenden los diferentes lóbulos, ¿sí? Que nosotros tenemos en esa estructura cerebral. Y esos dos hemisferios tienen una información específica o unas acciones, unas responsabilidades. Entonces, el derecho, ¿sí? Ese hemisferio derecho me habla de conciencia espacial, de creatividad, de imaginación, de procesos artísticos y como de ese sentido sensible que nosotros podemos llegar a tener cuando yo escucho una canción, cuando yo escucho un poema, cuando yo logro escribir, cuando yo hago fotografía, ¿sí? Es más como desde ese lado, más desde la parte sensible del ser humano. El lado izquierdo, por su parte, es más desde lo intelectual. Facilidades para la matemática, para la comprensión, para el lenguaje. Por ejemplo, las personas que se desarrollan muy bien como en otros idiomas. Quiere decir que su lado izquierdo es el que predomina, ¿cierto? Su hemisferio de izquierdo es el que predomina y por eso se gesta pues como la facilidad para eso. Claramente todos podemos adquirir un segundo, un tercer idioma, pero no a todos se nos va a facilitar hablarlo, escribirlo, es decir, no todos vamos a tener la facilidad en la gramática, en la expresión, en la comprensión, ¿cierto? En los diferentes procesos que conlleva pues la adquisición de otro lenguaje. Hay personas que se les facilita muchísimo más y hay otras que simplemente lo aprendemos como desde algo mecánico y que de pronto para conjugar verbos, tiempos y demás tenemos que irnos como al ejemplo y demás. Hay otras personas que lo hacen muy fácil. Quiere decir que su lado izquierdo predomina y que ese hemisferio cerebral pues lo tienen supremamente desarrollado. ¿Listo? Entonces aquí vemos cómo el lado izquierdo es mucho más intelectual, mucho más analítico, eh, y esa parte del lado derecho es más desde ese lado creativo, imaginativo y sensible que tiene el ser humano, acompañado de los diferentes lóbulos, como los vimos ayer, y por aquí recordamos como algunas funciones básicas. Entonces aquí, por ejemplo, el lóbulo frontal me habla acerca de la planificación, resolución de problemas, el lóbulo parietal de todo lo que tiene que ver con los sentidos, específicamente del tacto. El lóbulo temporal, hablamos de memoria y como esa corteza auditiva. Y el lóbulo occipital se encarga de la corteza visual. ¿Listo? Entonces allí tenemos que adicional de los hemisferios, pues viene acompañado cada uno de los lóbulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el lado derecho tiene como esa parte sensible y demás. Quiere decir que, por ejemplo, el lóbulo frontal derecho, ¿cierto? Cuando trabaja la resolución de un problema o la resolución del mismo, lo enfoca desde esas capacidades artísticas, desde esa conciencia espacial, desde esa creatividad e innovación, ¿cierto? Cada una de las actividades que desarrolla, las desarrolla bajo los parámetros que tiene cada uno de los hemisferios. Hasta ahí estamos, ¿ok? Porque vamos a hablar acerca de la pregunta que creo que nos hizo Mónica fue hace un momento. ¿Por qué si mi hemisferio es este? ¿Por qué se dice que realiza los movimientos del otro hemisferio? Hasta aquí estamos claros, es decir, tenemos dos lados, ¿sí? Entendidos como hemisferios, y de estos va a depender las acciones, las conductas y los procesos que desarrolle cada uno de los lóbulos en el hemisferio en que se encuentren ubicados. Es decir, el lóbulo es en general, pero de acuerdo a su ubicación es que también se permean ciertos procesos. Allí en esa parte quisiera saber si hay claridad para que podamos pasar, porque a veces puede generar confusión. Entonces quisiera saber si hemos entendido este apartadito, esta apreciación, por favor. Chicos, hasta aquí vamos bien. Pregunto nuevamente. Y si no, asumo el silencio como que estamos ok. Bien, se asume el silencio, entonces aquí estamos ok.
al respecto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Dice que todas las funciones que nosotros realizamos pues están controladas por los hemisferios de nuestro cerebro y las características que permean cada uno de ellos. Entonces vamos a responder la pregunta que creo, no recuerdo, me perdonan aquí, que fue de Mónica, quien decía que si su lado predominante era, por ejemplo, el izquierdo, porque decía que se daban regía las acciones del lado derecho. Entonces dice que los músculos de un lado en específico se están controlados por el otro lado. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Y en la pantalla lo estamos viendo. Dice que el hemisferio cerebral izquierdo controla la coordinación motriz del lado derecho, ¿cierto? Y a su vez, el lado derecho controla todos los movimientos que se desarrollen desde el lado izquierdo. Entonces, si por ejemplo, mi hemisferio de predominancia es el izquierdo, ¿sí? El izquierdo es el que controla y maneja todas las acciones que desarrolla mi lado derecho. ¿Listo? Y asimismo, ¿sí? Hacia el otro hemisferio del cerebro, ¿sí? Todas las acciones que realice un lado en particular son coordinadas por el lado contrario del cerebro a partir de un patrón cruzado. Y de esta manera se pueden desarrollar diferentes actividades que yo desarrollo, controlo o estructuro en mi diario vivir. Quisiera saber si aquí, para la persona que hizo la pregunta, que fue a partir del resultado del test que tenía allí como la inquietud, fuimos claros como con la explicación y pudimos entender que si bien hay un lado de predominancia, ese lado controla el otro lado de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y que las funciones que nosotros desarrollamos, por ejemplo, con la mano derecha, están siendo controladas por la mano izquierda. Ahí hay claridad. Gardelia. Sí, maestro, o sea, levanté la mano porque no daba el permiso de abrir el micrófono por mí misma. Sí, realmente ahora entiendo un poco porque, o sea, como el resultado decía que mi lado predominante es el derecho, creo que era, y yo soy diestra, yo decía, pero ¿por qué? Pero ahora entiendo un poco, o sea, mientras uno predomina ya por la coordinación motora, por así decirlo, ¿verdad? Otro va más como a lo lógico. No, creo que es así. O así fue que lo entendí, más o menos. Más sin embargo, también entendí que, o sea, a pesar de que el hemisferio sea derecho, o sea, el lado que va a predominar es el contrario. Así lo entendí. Sí, es correcto. Es decir, a ver, nos devolvemos acá. Cada uno de los hemisferios tiene una función en particular, ¿sí? Y tiene unas características en su estructura y desarrollo mismo. Entonces decimos, el lado derecho, que es el hemisferio derecho, es un lado un poco más creativo, más sensible, más artístico, ¿cierto? O más no, es sensible, artístico, creativo, adicional de otras características del mismo. Y el lado izquierdo, ¿sí? Tiene que ver con el lenguaje, con la lógica, con el análisis y con esas capacidades desde la aritmética o la matemática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, mi lado de predominancia es el lado derecho, pues estas son las características que voy a tener en mi desarrollo. ¿Y quién garantiza las funciones de ese lado derecho? El lado izquierdo, ¿sí? Es decir, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo es quien controla las funciones de mi hemisferio derecho, ¿sí? El lado izquierdo controla el lado derecho controla el lado izquierdo. Mónica. Sí, esto que yo quería saber si esto se estimula o viene así por default desde el nacimiento. Mónica, claro, lo estimulamos. ¿Listo? De hecho, por eso esta es la función primordial de nosotros en todo este ejercicio.
generar procesos de estimulación adecuados para poder garantizar que las funciones se desarrollen a plenitud, ¿sí? Entonces, por eso nosotros vemos desde la infancia todo lo que tiene que ver con ejercicios en agua, ejercicios de estimulación, ejercicios a partir de procesos vestibulares, todo lo que tiene que ver con exploración, con actividades sensoriales, porque esto va a permitir generar una estimulación a ambos hemisferios del cerebro. Claramente, el ejercicio más representativo de eso es el gateo. Entonces, cuando nosotros gateamos, estimulamos los dos hemisferios al mismo tiempo, ¿sí? Pero hay otras actividades que complementan el proceso y tienen que ver con todo lo que yo haga desde la estimulación cognitiva, motora, emocional, es decir, por un compendio de características desde ese desarrollo integral y desde las esferas del desarrollo del ser humano. Lo estimulamos, claro, ¿sí? Y lo hacemos desde las primeras etapas del desarrollo y la intención es como que no se dé solamente porque en la infancia hablamos de plasticidad cerebral, hablamos de conexiones neuronales, ¿cierto? Hablamos de procesos evolutivos. De cierta manera, la estimulación a los hemisferios o al cerebro en particular debe ser continua. Es decir, si yo en este momento de la historia me siento, no sé, el fin de semana a hacer crucigramas, estoy generando una estimulación a el cerebro, ¿cierto? A las características particulares del cerebro, a cómo puede funcionar mejor. Si yo el fin de semana o un día en la semana tengo una actividad de ejercicio, entonces también estoy estimulando los hemisferios cerebrales. Si yo me estoy alimentando saludable, estoy bebiendo agua o estoy descansando las horas que me corresponden, estoy teniendo mis periodos de sueños acordes y demás, pues estoy garantizando que haya un cuidado hacia todo esto y adicional una estimulación, ¿sí? Cuando yo digo voy a ir a hacer ejercicio o tengo una rutina en mi día a día que incluye el desarrollo de prácticas deportivas o actividad física, que también lo podemos llamar, pues esto va a permitir que mis hemisferios se logren desarrollar. Cuando yo hago actividades de gimnasia cerebral que se los compartí en el primer encuentro, también van a lograr desarrollar todo lo que tiene que ver con la estimulación cerebral, ¿sí? Son procesos que yo puedo estimular porque no se van a desarrollar por sí solos. Si yo no los estimulo, ellos están ahí, la habilidad existe, pero si yo no la estimulo, no se va a desarrollar y voy a perder la posibilidad de desarrollo que tiene mi cerebro, ¿sí? Y recordemos que es capacidades altas, ¿sí? En donde yo puedo fortalecerlas a partir de diferentes procesos que yo desarrolle. Entonces, cuando yo juego, por ejemplo, un juego de cartas, ¿quién ha jugado cartas aquí en su edad adulta? Estamos más activos, más dispuestos, genera ansiedad, genera incertidumbre, ganas de querer ganar, molestias y pierdo, ¿cierto? Porque mi cerebro está activo en ese momento en específico. E inclusive se nos olvida que estamos cansados, que la rutina del día a día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos generando otro tipo de experiencia, otro tipo de actividades. Entonces, allí yo puedo generar una estimulación cerebral. Y ahora en los niños, pues ustedes saben que en los niños podemos encontrar un sinfín de actividades. De hecho, cuando yo, por ejemplo, estoy hablando, no sé, de la adquisición de un segundo idioma y realizo unas actividades de movimiento, canciones, juegos, rondas, entre otros, eso va a generar que mis hemisferios se activen, ¿sí? Los voy a estimular y a su vez pues, voy a trabajar diferentes contenidos específicos. ¿Listo? Entonces, por aquí entendemos que si bien son funciones innatas, ¿sí? Características propias de los hemisferios del cerebro, pues estas deben ser estimuladas, acompañadas, fomentadas, porque si no lo hacemos, perdemos la capacidad que tiene el cerebro de adquirir habilidades un poco más complejas, como lo vimos ayer que hablamos de procesos cognitivos básicos y superiores. Si no son estimulados, los vamos a perder esa capacidad neuronal que tenemos de aprender.
¿sí? Y nos vamos a quedar como con las funciones más básicas y no vamos a subir, por decirlo de alguna manera, de nivel a través de todas las posibilidades que nosotros tenemos desde un proceso de estimulación. Entonces, yo se los decía en diferentes encuentros, los centros de estimulación, los terapeutas, las actividades adicionales como bailes, deportes, actividades manuales, todo eso tiene un significado muy amplio en el desarrollo del niño, ¿sí? En el desarrollo de sus habilidades, sus competencias, y le va a permitir generar conexiones neuronales con mucha más rapidez y esto va a generar mejores habilidades, habilidades de pensamiento, habilidades de conducta, habilidades sociales, emocionales, entre otras. ¿Listo? Y aquí nuevamente repito, los patrones de los hemisferios del cerebro son cruzados. Quiere decir que un lado predomina el otro, ¿cierto? Lo controla, permite que se desarrollen ciertas actividades. ¿Listo? Entonces aquí vemos claramente cómo nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con el patrón cruzado. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo esto es todo lo que tiene que ver con el cuerpo calloso, ¿cierto? Y que aquí nosotros hablamos de unas habilidades en específicas. Entonces, por ejemplo, acá la música no todo el mundo la logra interpretar, o cuántos de ustedes disfrutan, por ejemplo, de una ópera, o en vez de colocar la música que se encuentra de moda, dicen voy a colocar música de Beethoven, o me voy a ir a escuchar una serenata de piano, o ir a escuchar el saxofón, ¿sí? Es decir, las personas que tienen esta habilidad disfrutan de la música, pero en su estructura misma, o inclusive vamos a leer particularidades de la música, voy a leer estas partituras, ¿cierto? Voy a ir a conciertos específicos, pero de música, no de cantantes como tal, ni de moda ni nada, sino que realmente sea música como tal. Hablamos entonces de toda esa parte del arte, de la creación, de la innovación. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo se nos demuestra que es un patrón cruzado, que cada uno tiene unas habilidades en específico y que se genera una estructura desde esas habilidades, pero cruzadas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si bien mi lado de predominancia es el derecho, es el izquierdo el que se encarga de gestar todas las responsabilidades, actividades, movimientos y diferentes situaciones que conllevan al desarrollo del mismo. ¿Listo? Entonces, mi lado de predominancia es el derecho, pero quien controla todo lo que hace ese hemisferio es mi lado contrario. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros? Adriana. Sí, no, no es ninguna duda, más bien era como para complementar un poquito. Lo que pasa es que mucho de esa parte del patrón cruzado, yo soy terapeuta, entonces lo ocupo como de manera general porque hemos notado, por ejemplo, en los niños, todo he notado que aquí hay muchos profesores, entonces es una recomendación. Normalmente notamos que durante las clases los niños suelen como hay pequeños que suelen moverse mucho o que se desconcentran con facilidad. Entonces, de repente también es importante como ejercitar este patrón cruzado, por ejemplo, con actividades lúdicas que favorezcan justamente o que puedan, no sé, agarrar un lápiz que está del lado izquierdo con la mano derecha o una goma. Y entonces que esto favorezca no solo el que mejoren sus habilidades motoras, sino también, por ejemplo, favorece la concentración y la parte de la regulación. En ocasiones solemos como olvidar durante las actividades escolares. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, lo que dice Adriana es muy válido, ¿cierto? Aportando un poco a lo que nos comparte ella, es totalmente válido, porque nosotros no nos podemos quedar, digamos,
solamente con las habilidades de un lado de nuestro cerebro, debemos estimularlo, ¿sí? Los otros lados. En algunas ocasiones, por ejemplo, yo soy diestra, ¿sí? Pero como porque a veces uno se vuelve muy monótono, yo por lo general manejo el computador con el mouse a mi lado izquierdo. La gente siempre me dice, ¿usted es zurda? Claro, porque encuentran el mouse en el lado contrario. Yo les digo, no, yo soy diestra, pero siento que con la mano derecha hago muchas cosas. Entonces lo que intento es no perder las posibilidades de mi lado izquierdo, ¿sí? Porque no le estoy dando funcionalidad a la mano. Y yo manejo de hecho mi mouse con la mano izquierda. Al principio era muy complejo porque no lograba darle el clic derecho, clic izquierdo, porque mi cerebro ya tenía mecanizado, ¿cierto? Esas funciones desde el lado derecho. Entonces empezar como a educarlo, el cambio de mano, ¿cierto? La funcionalidad de los dedos no me daba, cerraba documentos, los abría, no era como muy fluida con el proceso, el mouse literalmente se movía casi que solo porque yo no era ni capaz de manejarlo bien. Ahora mismo, sí, ahora mismo yo considero que tengo totalmente el dominio del mouse, sea en la mano izquierda o en la mano derecha, y a veces realizo ejercicios de escritura con la mano izquierda. No me quedan perfectos, de hecho la letra es grandísima, más o menos 3, 4 cuadritos de un cuaderno cuadriculado, y a veces intento, ¿cierto? Simplemente como escribiendo mi nombre, la fecha, como algunas palabras, porque me gusta estimular mi cerebro, ¿sí? A partir de diferentes actividades y lo hago, ¿sí? Y al principio lo mismo, costaba, pero ahorita mismo yo lo hago y no cuesta tanto, ¿sí? Y he mejorado un montón, de hecho, la letra, la caligrafía, el manejo del espacio y demás. ¿Qué intento yo? No perder las posibilidades de un lado a otro, porque hay un lado que tiene claramente como más predominancia y inclusive con ese lado, no solamente porque sea el hemisferio, sino como ese lado físico es con el que desarrollamos muchas acciones o responsabilidades. Por ejemplo, yo siempre he cargado el bolso también para el lado derecho. ¿Qué estoy haciendo últimamente? O utilizo morrales que tengan pues las dos cargaderas, o por lo general ya me estoy terciando el bolso a mi lado izquierdo, dándole funcionalidad a ese otro lado de mi cuerpo, ¿sí? Y eso me ha servido como estimulación para ese lado izquierdo, para que sea un poco más fluido, para que se proyecte un poco mejor. ¿Cuál es la invitación también? Claro, como lo decía Adriana, es el momento propicio para nosotros generar todo tipo de estimulación, y más en los niños, que si vemos, ellos empiezan como a explorar con qué lado pateo la pelota, con qué lado cojo el lápiz, cómo me siento, ¿cierto? Y la intención es que ellos puedan tener, en la medida de las posibilidades, una dominancia de ambos lados, o que cuando nosotros estamos pues como en esa parte adulta, podamos generar un desarrollo en ambos lados, o podamos desarrollar algunas funciones, ¿sí? Específicas con los dos lados del cerebro. Regálame un segundito, por favor. Bien, entonces entendiendo esto y la necesidad de generar el estímulo inicial, que es el gateo, ¿sí? Y continuar generando una estimulación por el mismo, entendemos la relevancia de los hemisferios cerebrales y de las actividades que desarrollamos a partir de lo mismo, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de nosotros, no sé, hoy comer con la mano izquierda, vamos a ver cómo nos va. Poco a poco mi cerebro va a ir recepcionando esa información, ese procedimiento, y voy a ir mejorando en la habilidad
¿sí? Voy a ir mejorando y eso me va a permitir estimular ambos hemisferios cerebrales. Situación particular, que de pronto pues no es que esté diciendo que nos va a suceder a nosotros, pero eventualmente hay personas que se fracturan una mano, un codo y se les impide desarrollar las actividades con la mano con la que, digamos, realizan todo. ¿Y ahí qué hacemos? Entonces hay que empezar a estimular el otro lado. La intención es que ambos lados estén en la capacidad de desarrollar muchas actividades, uno con mayor precisión que el otro, pero que podamos tener el dominio de ambos lados, ¿sí? Es una invitación muy particular. Estimular los dos lados del cerebro nos va a tener resultados mucho más fructíferos a nosotros en cualquier tipo de proceso. Entonces, iniciar, ¿sí? Colorear, recortar, marcar, escribir. Si yo, por ejemplo, abro la puerta de mi casa con la mano derecha, intentémoslo con la mano izquierda. Y de esta manera nuestros hemisferios van a estar mucho más alertas a los estímulos, al desarrollo de habilidades, competencias, ¿sí? Para poder desarrollar con cualquiera de las partes de predominancia. ¿Listo? Seguidamente hablamos de que esos hemisferios y en sí el cerebro está protegido por la corteza cerebral, ¿cierto? La corteza cerebral, como se las estoy señalando aquí, ¿sí? Es una línea que es la última estación en donde se recibe la información, ¿sí? Y lo que hace es discriminar y relacionar la información recibida, ¿sí? A través de todos esos recuerdos que yo tengo y me permite desarrollar las funciones cognitivas complejas que fueron las que nosotros vimos el día de ayer, abriendo allí como el paréntesis. ¿Desde cuándo entonces se inicia a hablar acerca de los hemisferios cerebrales? Entendemos que por temas de ciencia, desarrollo, conocimiento, pues es un tema que ahorita mismo tiene muchísimo bagaje, tiene muchísimo estudio, podemos tener diferentes fuentes de información, porque gracias a la ciencia y a los diferentes estudios que se hacen, pues encontramos ya muchísima información, precisión, investigaciones y conjeturas que se hacen a lo largo de los mismos, pero el interés como tal se centra en las primeras civilizaciones, especialmente en los griegos, ¿cierto? Los griegos empiezan a hablar de las funciones del cuerpo y empiezan a identificar que tenemos dos manos, dos pies, dos ojos, dos oídos y intentan, ¿cierto?, empezar a explicar cómo funciona cada lado de nuestro cuerpo y qué acciones, por ejemplo, podría desarrollar un lado con el otro. Esto lo hacían desde netamente desde procesos observacionales, desde algunas pruebas básicas de movimiento y podían llegar a inferir, ¿sí? Podían llegar a inferir que teníamos dos lados, ¿sí? Que esos dos lados tenían funcionalidades y responsabilidades en particular, unas distintas de las otras, ¿sí? Ya directamente en el siglo XIX, pues se dan como avances un poco más significativos en términos de estudios, en términos de avances, y se empieza a identificar un poco la estructura del cerebro. Empiezan a existir estudios científicos, ¿cierto? Con cerebros, inicialmente de animales y posteriormente a los de los seres humanos, para poder identificar cuáles eran algunas funciones, su estructura. Sí, porque para nosotros a hoy poder decir, miren, el cerebro está constituido así, 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 es porque se han hecho diferentes estudios, particularmente con cerebros, ¿cierto? Para poder nosotros identificar cómo están constituidos, cómo es la masa, cuál es su forma, y para nosotros encontrar gráficas es porque ya se han hecho previamente unos estudios preliminares al respecto. Entonces, en el siglo XIX se empieza a hacer como un poquito más de fuerza a complementar esos estudios de las primeras civilizaciones que fueron más que todo como desde el empirismo, desde lo que yo creo, lo que yo considero, lo que yo veo y lo que puedo pues como afirmar, ¿sí?
apoyado de un poquito de esas posturas psicológicas, de esas posturas educativas, y ya en el siglo XIX se le da un poquito más de vida a todo lo que tiene que ver con los dos hemisferios cerebrales. Adicional, entonces, Paul Broca, sí, que lo vimos ayer, hablamos de unas funcionalidades que tenemos nosotros. Entonces ya Paul Broca fue una de las primeras personas que descubrió el área donde se desarrolla el habla. ¿A partir de qué se dio esto? A partir de una investigación científica. Y como él fue la persona que descubrió inicialmente cómo se desarrolla el habla, ¿sí? Cómo se aborda el habla, denominaron esa área como el área de Broca. Y de hecho hay afasias, o sea, dificultades que tienen su nombre. Afasia de Broca, por ejemplo, existe y tiene que ver con toda la dificultad del lenguaje, de cómo se expone el lenguaje, de cómo se comunica el lenguaje, y son afasias que desarrolla el ser humano a partir de unas lesiones cerebrales. Entonces, Paul descubre este área en específica y la funcionalidad de esa área en concordancia con los procesos del habla. Entonces, define que pueden haber unas afectaciones como daños cerebrales que impiden el desarrollo natural de los procesos de habla. Y adicional a él, entonces está Carl Wernicke, que creo que también lo han escuchado, con el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, es decir, Broca nos habla del habla, es decir, de cómo hablo, ¿sí? ¿Qué hablo? ¿Cómo lo hablo? Y Wernicke nos habla de qué entiendo, de qué manera lo entiendo, cómo lo asimilo y cómo lo decodifico. Entonces hablamos de comprensión del lenguaje. Broca habla, Wernicke, comprensión del lenguaje. ¿Listo? Y finalmente, entonces en el siglo XX ya se habla de la división cerebral, de los hemisferios cerebrales, de la predominancia en el hombre, ¿sí? De los resultados que puede tener el hecho de hablar de dos hemisferios, de las características de los mismos y de su constitución en particular. ¿Listo? Dice que inicialmente hubo una investigación muy fuerte, ¿sí? Por Roger Sperry, que realizó unos experimentos con animales y humanos para identificar cuáles eran las diferencias, ¿sí? En los dos hemisferios que poseían tanto el gato, el mono, como el hombre. Entonces aquí hay una imagen de referencia, ¿sí? En donde realizaba un mismo procedimiento, tanto en animales como en seres humanos, ¿sí? Para poder definir cuál era el hemisferio que se desarrollaba de manera independiente, ¿cierto? Y así poder hablar de una división cerebral. ¿Listo? Entonces aquí entendió que a partir de esa investigación entendió que existían dos hemisferios y que cada uno tenían unas funciones específicas. ¿Listo? Tanto desde el lado derecho como el lado del lado izquierdo. Esta investigación, que tiene por nombre Cerebro Dividido, tuvo una premiación de un premio Nobel en 1981 porque logró identificar cómo el cerebro de un humano y de un mono y de un gato tienen unas divisiones en específico y unas funciones claras sobre todas las actividades que desarrolla el ser humano. Entonces, realiza las mismas actividades, ¿sí? Tanto para humanos, monos y gatos, y descubre que hay dos hemisferios y que cada uno de esos hemisferios tiene una función en particular. ¿Listo? Y ahí entendió, ¿sí? Que si bien había una unión, habían dos lados que tenían una estructura y una función
totalmente diferente. Y como lo vemos igualmente en la imagen de referencia, estamos viendo que en cada uno existe un patrón cruzado y lo estamos viendo allí con las flechitas rojas y azules, en donde hablamos de una diferencia de funcionalidad, pero cómo si ese cerebro o esos dos hemisferios trabajan de manera cruzada. ¿Listo? Seguidamente, entonces podemos hablar acerca de las investigaciones modernas, como se los decía yo hace un momento. Todos los estudios que podamos tener en la actualidad son mucho más específicos, ¿sí? Son mucho más amplios, mucho más detallados por los avances científicos, tecnológicos que hemos tenido a lo largo de los años y que nos ha permitido entender un poco mejor el funcionamiento de nuestro cerebro y que van a seguir habiendo, ¿sí? Si a hoy hemos entendido muchísimos procesos, el cerebro humano es uno de los órganos más completos que nosotros tenemos y no se ha terminado de estudiar. Entonces, a partir de ciertas investigaciones que se han dado en este momento de la historia, se dice que esos hemisferios del cerebro necesitan la interacción, es decir, el músico necesita el proceso analítico, el matemático necesita el proceso creativo. No quiere decir que porque yo soy muy buena para el arte, entonces no voy a generar procesos de pensamiento, de análisis, de matemáticas. Por el contrario, debo generar un apoyo entre cada una de las habilidades que componen esos hemisferios del cerebro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas que aparentemente pueden tener una dominancia en ambos cerebros. Entonces deben de trabajar, ¿cierto? Por una estimulación para las habilidades de ambos hemisferios y de esta manera no perder las posibilidades cognitivas, intelectuales y cerebrales que nos ofrecen, ¿sí? Ambos hemisferios del cerebro. Y adicional, lo que ya habíamos hablado, estos hemisferios se dividen en 4 zonas entendidas como los lóbulos y cada lóbulo es específico en un hemisferio del cerebro. Aquí podemos ver cómo se representa el cerebro humano desde los hemisferios del cerebro. Entonces, si vemos, hay un lado derecho, que es un lado constituido más desde el arte, ¿sí? Más desde la creatividad, desde la innovación, desde los colores, el gusto, la expresión, ¿sí? Y hay personas a las que se les facilita este tipo de habilidades. Entonces aquí vemos, igual eso es una imagen gráfica, eso es una referencia, no quiere decir que así esté organizado nuestro cerebro, pues visualmente, ¿sí? Pero así más o menos se representa el cerebro del ser humano cuando nosotros hablamos de hemisferios, ¿sí? Y miren, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, ¿sí? Se ve como más cognitivo, más intelectual, más analítico, ¿sí? Y de esa manera es que funcionan ambos hemisferios cerebrales. Pero entendemos que un hemisferio depende del otro o que entre más concordancia se haga de dichas actividades, pues voy a poder tener muchísimos más resultados con relación a las diferentes actividades con las que yo desarrolle a diario. Creo que fue Ana la que le dio el resultado de predominancia en ambos cerebros. ¿O quién fue? ¿Quién me ayuda por ahí? No recuerdo quién fue la persona que le dio predominancia en ambos lados. Humberto. Profe, a Mira, mí yo no me no ha he perdido Alicia, el, maestra. todo el resultado, pero lo que sí salía con mayúsculas que hay un equilibrio. Entonces, sí mm, estoy de acuerdo, pero por lo general creo que me considero creativo. Me gusta ir más allá de las cosas que hay o no conformarme con las cosas que tengo, sino ver otras posibilidades. Por lo normalmente esa es mi forma de actuar. Ya, muy bien, Humberto, muchas gracias. Alicia. Sí,
Sí, Miss, fui yo la que salió con eso. Ok, ¿y tú consideras que estas habilidades te permean a ti? Es decir, que tú manejas ambos hemisferios, que haces con facilidad cualquiera de las actividades que representan a los mismos. ¿O cómo las identificas tú? Sí, Miss, por ejemplo, yo en la escuela siempre sacaba muy buenas calificaciones y también me gusta bailar, he aprendido a tejer, a hacer pulseritas. Por el lado creativo también me gusta mucho y lo sé hacer. Muy bien. ¿Y tú estimulas ambos hemisferios del cerebro o por qué crees que tienes una dominancia en ambos? ¿A qué crees que se debe? Digamos, esas habilidades que tú representas, ¿por qué se deben? ¿Hay alguien más aquí que les haya salido dominancia en ambos hemisferios? Miss, yo por ejemplo me he obligado a escribir con la mano izquierda. Yo soy diestra. Me he obligado a escribir con la mano izquierda, a tomar el vaso, el tenedor, a comer con la mano izquierda. Incluso hasta he intentado o trato a veces de lavar mis trastos o hacer actividades con la mano izquierda. Y adicional de darle como vida a un lado o a una actividad motora, digamos desde esos procesos cognitivos e intelectuales, tú notas que puedes hacer o que estimulas de cierta manera los hemisferios. Sí, Miss, sí, porque me gusta, por ejemplo, tomar algunos cursos y de ahí es donde voy aprendiendo también, pues cursos de todo, desde masajes, cursos de contabilidad y otras cosas. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, es importante que nosotros continuamente permitamos todo. A ver, vamos a mirar por aquí a Gardelia. Sí, una preguntita, que en ese caso no estoy un poco, como por así decirlo, todavía estoy un poquito confusa. En Bueno, la parte, por ejemplo, si el lado del hemisferio que predomino es el derecho, mas sin embargo yo soy diestra también, o sea, derecha de manera que escribo con la mano derecha, pero mi lado predominante es en el hemisferio, em, es el derecho también. ¿Qué sucedería en ese caso? pero no te entiendo. A ver, haces las actividades con la mano derecha, ¿cierto? Escribes Sí, y vas con la mano derecha. Y tu lado exacto. predominante es el hemisferio derecho. Exactamente. No entiendo ahí la pregunta que tú dices, ¿qué pasa ahí en este caso? ¿Cómo así? Es decir, es que actitudes, perdóname. Todo lo que tú desarrollas, todas las habilidades, las competencias, los procedimientos que desarrollas a partir de ese hemisferio predominante y a partir de esa acción motora de un lado de tu cuerpo, dependen del lado izquierdo, es decir, el hemisferio izquierdo es quien controla las acciones del hemisferio derecho, ¿sí? Sigue siendo tu lado de predominancia el derecho, es decir, más artística, más creativa, más innovadora, pero quien controla esas funciones es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Ok, por eso es la pregunta, porque si sale en el test que mi lado predominante es el derecho y yo escribo con la mano derecha, o sea, no hay un cruce porque se dice que si, por ejemplo, mi lado predominante sería el izquierdo, entonces yo escribiría con la mano derecha, hiciera todo con la mano derecha porque debe haber el cruce en los hemisferios. No sé si me doy a entender. Mm. No mucho, ¿sabes? Porque creo que está bien. Es decir, tu lado de predominancia es el derecho. ¿Quién realiza las acciones? El lado izquierdo, ¿sí? O sea, tu hemisferio izquierdo es el que le da las órdenes a tu lado derecho para que pueda desarrollar funciones específicas. En este caso, pues un dominio motriz. Entonces, no sé, me muevo con la derecha, pateo con la derecha,
corto, trincho, cojo las cosas con la derecha, pero el lado que le está dando la orden y la instrucción es el lado izquierdo, es decir, hasta ahí estás bien. No sé dónde generas tú la pregunta. La pregunta viene que si, por un ejemplo, maestra, yo escribo con la mano derecha, ¿verdad? Bueno, en mi Ujú. caso yo escribo con la mano izquierda, pero entonces en el test sale que mi lado predominante es el izquierdo. O sea, no entendí ahí, como que me quedé como que no sé por qué. Es como usted dice y es como yo siempre hasta ahora he tenido el conocimiento de que si, por un ejemplo, mi lado con el que escribo es el izquierdo, entonces en el hemisferio que debo predominar es el derecho, porque debe haber el cruce. Más sin embargo, no sé si se da el caso de que si yo escribo con la mano izquierda, mi hemisferio, porque tiene que ser el predominante izquierdo, si no debería ser el derecho, porque debe haber el cruce. O sea, todas las actividades que yo realizo por ejemplo, con la mano izquierda predomina del hemisferio derecho, porque debe haber el cruce. Más sin embargo, si el hemisferio que predomino es el izquierdo y escribo con el izquierdo, o sea, no sé si se puede, es a lo que me refiero. Mira, cuando hablamos de una predominancia, quiere decir que hay algunas funciones cognitivas y mentales que se desarrollan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo hablar de que a mí me gusta mucho la música, ¿sí? Y si digamos yo toco piano con las dos manos, ¿sí? Aquí en este caso no hay un patrón cruzado, ¿sí? Si a mí me gusta el baile, bailo con los dos pies, ¿sí? Incluyo extremidades superiores, extremidades inferiores. En este caso tú dices, bueno, ahí me perdí porque ya después me decías que el lado predominante era el izquierdo, ¿sí? Entonces habría que tener pues como claridad en eso. ¿Qué pasa? Que es una función corporal, ¿sí? Motora, que nosotros podemos desarrollar más en un lado que otro. Lo que hace el hemisferio en particular es desarrollar procesos cognitivos, procesos intelectuales, ¿sí? El desarrollo viene marcados por ese proceso. Y pues se desarrollan a partir del otro lado, ¿sí? Que es el que lo domina, lo controla y da la orden para que se desarrollen ciertos procesos en específico. Pero, por ejemplo, si mi lado de predominancia es el izquierdo, yo estoy conduciendo y por lo general no voy a conducir solamente con la mano izquierda porque tenga el hemisferio izquierdo con mayor predominancia. No, es simplemente que la habilidad la logro a partir del desarrollo de ese hemisferio izquierdo. Y ya hay unas actividades específicas corporales que se desarrollan o con un lado o con el otro, ¿sí? Por lo general se hace patrón cruzado, por lo general se da el patrón cruzado, ¿sí? Debería de darse. Pero allí me perdí porque tú ya después dijiste que el lado izquierdo y al principio me habías dicho que el lado derecho. Listo, pero como para tenerlo allí en nuestro radar es básicamente así. Ya tocaría Sí, revisarlo. eso era un ejemplo, o sea, si pasaba en el caso, si se puede, si puede ocurrir, es a lo que me refiero. Ya, sí, claro, puede ocurrir que digamos mi lado de predominancia sea el derecho y escriba con el izquierdo. Puede ocurrir porque puedo tener una mayor habilidad en un lado que en el otro. Lo ideal o digamos lo que se da en teoría es que un lado maneja el otro y que sea como todas las posibilidades a partir de un patrón cruzado, pero puede ocurrir claramente que yo pueda dominar una habilidad con el mismo lado de predominancia y que no se evidencie un patrón cruzado, específicamente en una habilidad motora, como lo puede ser, escribo con la mano izquierda y mi lado de predominancia es el lado izquierdo, pero no tiene que ver, digamos, es decir, el lado es una referencia, ¿sí? El tema de los hemisferios es una referencia. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, más que todo por la ubicación que tienen en el cerebro y porque los estudios científicos han podido determinar que hay ciertas eh, habilidades, movimientos, competencias, destrezas que yo desarrollo más con un lado que con el otro.
Eso es entender como la funcionalidad del cerebro, ¿sí? Y están ubicados en un lado en específico y por eso se les da el nombre de hemisferios, derecho o izquierdo, de acuerdo a su ubicación. Pero hay que revisar también desde esa parte motora, ¿sí? Con qué parte del cuerpo pues se me facilita más hacerlo. No estaría mal, porque por ejemplo lo hablamos ahora. Yo puedo ser ambidiestra, entonces si yo soy ambidiestra, que hay muchas personas en el mundo que son ambidiestras porque han generado un proceso de estimulación, recortan con la derecha tanto como con la izquierda, pueden trinchar con la derecha como con la izquierda, no quiere decir que en ellos no se vea un patrón cruzado, simplemente han generado una evolución de sus lados motores, ¿sí? Y tienen un dominio en ambos lados, ¿sí? Como el jugador de fútbol que, bueno, si bien dirá yo soy zurdo y pateo mejor con la izquierda, también lo puede hacer con la derecha y puede que en un partido de fútbol patee con ambas piernas, ¿sí? Con ambos pies. No quiere decir entonces que aquí no se vea un patrón cruzado. Existe el patrón cruzado, simplemente hay un dominio motor de ambos lados, ¿sí? Y eso también va a facilitar de cierta medida, y lo acabamos de ver, la estimulación de ambos hemisferios cerebrales. ¿Sí? Porque si yo estoy trabajando por los dos hemisferios cerebrales, yo los estoy estimulando básicamente al mismo tiempo, que es distinto al ejercicio del gateo, ¿sí? Que lo hablamos al principio. Solamente el gateo estimula los dos hemisferios al mismo tiempo. Por eso, sí o sí, el hombre debe gatear, el ser humano debe gatear, ¿sí? Y entre más tiempo lo haga, pues muchísimo mejor. Empieza más o menos alrededor de los 6 meses y va culminando alrededor del año, que es donde adquiere la habilidad de la marcha, ¿sí? El hecho de ya empezar a dar sus primeros pasos y tener como ese equilibrio y dominio corporal, pero se debe dar porque ese patrón cruzado que se desarrolla bajo un movimiento cuadrúpedo le va a permitir estimular los dos hemisferios al mismo tiempo, pero nosotros a lo largo de nuestro desarrollo lo podemos hacer, es más, lo debemos hacer para poder garantizar que estas funciones no se pierdan a lo largo de la vida, porque ¿qué pasa? Y lo vimos el día de ayer, hay cosas que no generamos continuamente y vamos perdiendo las posibilidades de nuestro cerebro de pensar, de analizar, de comprender, ¿sí? Netamente porque dejamos de hacer ciertas actividades, ciertos procesos. ¿Cuál es la invitación? Que nosotros estimulemos continuamente nuestro cerebro. Entonces aquí, para ti y para todos, que es muy válida la pregunta que tú haces, no quiere decir que si yo escribo con una mano y mi predominancia es la otra, no se dé como el patrón cruzado. En algunos casos, esa habilidad motora la desarrollamos más fácil de un lado que del otro. La referencia de los hemisferios es como la ubicación que se encontró a nivel científico, ¿sí? Pero las acciones que nosotros realizamos no solamente son con una mano. Pongo el ejemplo particular de la persona que toca el piano. Entonces, la persona que toca el piano, su lado derecho es el predominante y no va a tocar el piano solamente con la mano derecha, utiliza las dos manos para tocar ese instrumento en particular, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de una guitarra. De una guitarra hay una persona que se siente un poco más cómoda poniendo la guitarra de un lado que del otro, ¿sí? El saxofonista, por ejemplo, desarrolla de manera alterna la manera en que puede tocar el saxofón porque involucra las dos extremidades superiores y de hecho el fuerte lo hace es a través del sonido, ¿sí? Pero tiene la habilidad, no estamos especificando directamente en una actividad motriz de una mano a otra, de hecho ahí utiliza las dos manos, ¿listo? Para que lo tengamos allí presente. No sé si logro pues como a partir de varios ejemplos atender a tu pregunta. Listo, entonces se dice que el hemisferio izquierdo es el encargado, como lo hemos venido hablando a lo largo de esta conversación, es el encargado de trabajar por todas las habilidades cognitivas y lingüísticas. ¿Sí? Es un lado más analítico, es un lado un poco más desde la comprensión, desde el lenguaje mismo, ¿cierto? Y se dice que trabaja el procesamiento de la información auditiva, es decir, lo que escucho y lo que hablo, lo proceso, lo decodifico, lo almaceno y lo expongo. ¿Listo? Adicional también se da
la comprensión y producción del lenguaje, entonces lectura y escritura, ¿sí? Grandes escritores, por ejemplo, tienen desarrollado en su mayor capacidad el hemisferio izquierdo, ¿sí? Porque están en la capacidad de comprender y producir lenguaje a partir de diferentes maneras en las que se pueda hablar del lenguaje. Adicional, hablamos de la capacidad que tenemos de leer y escribir, así como entender los procesos de gramática. Entonces, hablamos puntualmente de procesamiento del lenguaje. Lenguaje que se puede dar desde diferentes posturas. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje corporal. ¿Listo? Pensamiento analítico y lógico, o sea, específicamente desde los procesos matemáticos y aritméticos. Resolución de problemas es la capacidad de organizar la información de una situación en específica, poder ordenar hechos, sucesos y poder darle una solución estratégica y objetiva a una situación que llamamos una situación problema. La toma de decisiones tiene que ver también con la recolección de la información de un caso, de una situación específica y poder delimitar si yo hago esto, ¿qué ocurre? Si yo hago lo otro, ¿qué ocurre? Y estar en la capacidad de tomar una decisión. Y finalmente se habla acerca de razonamiento y análisis. ¿Listo? El hemisferio izquierdo, entonces, por su parte, habla acerca de la memoria a largo plazo. Entonces, decimos que es aquella que ayuda a recordar información por tiempos muy prolongados en nuestra memoria, ¿cierto? Y adicional, recuerda de manera específica algunos detalles, ¿sí? Información objetiva que va a quedar allí en nuestra estructura. Adicional, habla de organización y concentración. Entonces son personas que les gusta muchísimo la planificación, la organización, la estructura, digamos los horarios. Son personas muy cumplidas en términos, por ejemplo, de entregas. Bueno, tengo que entregar este informe en tal fecha. Por lo general, intentan entregarlo antes de la fecha. ¿Sí? Organizan ideas y tareas. Entonces tengo por acá, voy a crear, no sé, un evento de política, ¿sí? Soy la persona encargada de desarrollar el evento, entonces tengo una magnitud de ideas para desarrollar el inicio, el desarrollo y el cierre del evento. Entonces voy a generar una organización de esas ideas, voy a utilizar elementos gráficos, voy a utilizar elementos auditivos, pancartas, marcadores, el computador, el tablero y demás para yo poder organizar mis ideas y las tareas que debo tener. Y finalmente, permiten que haya una mayor atención, ¿sí? Y que yo me pueda enfocar en una actividad en específica. Ustedes han visto que hay personas que se enfocan en muchas actividades y no logran sacar ni siquiera una. O que por el contrario inician y tampoco le dan finalidad o no son capaces de enfocarse en una actividad en específico. ¿Listo? Esto lo vemos mucho con aquellos personas divergentes que les cuesta, por ejemplo, un caso o un diagnóstico de TDAH y tener la hiperactividad, le va a costar enfocarse en una actividad y culminarla hasta donde tenga que terminarla. Le cuesta bastante porque no es capaz de generar un proceso de atención por un tiempo prolongado. Y adicional, tampoco le gusta como que, digamos, ya estamos haciendo una actividad, vamos a hacerla por momentos. No es capaz de centrar su atención en ese mismo estímulo. ¿Listo? Entonces se dice que el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo es el encargado de todos los procesos verbales, analíticos y ser un poco más ordenado con las actividades que desarrolla. Entonces se habla de lógica, ¿sí? En este caso habla de razonamientos deductivos o inductivos. Personas lógicas para todo. Entonces aquí, por ejemplo, los matemáticos tienen un fuerte en eso, los contadores, entonces pueden deducir o inducir alguna información y lo hacen con mayor facilidad que otras personas, ingenieros, por ejemplo, de sistemas, ingenieros de software, grandes trabajadores de marketing, pueden deducir o inducir alguna información en particular.
secuencias, entonces poder estar en la capacidad de organizar una información de un paso a paso. Ejemplo, líderes de empresas, bueno, vamos a trabajar por esta campaña de marketing, por ejemplo, y lo primero que vamos a hacer es trabajar de esta manera. Lo segundo que vamos a hacer es desarrollar la campaña. Para desarrollar la campaña necesitamos estos y estos y estos esfuerzos. Necesitamos estos puestos, para esta fecha debe estar esto organizado, ¿cierto? Entonces, de manera secuencial, que no todo el mundo lo puede hacer, porque, por ejemplo, inclusive hay personas que para organizar una celebración particular, les cuesta un poco organizarse, ¿sí? Entonces, no sé, tengo lo que llamamos nosotros aquí en el lenguaje colombiano, mi hijo va a hacer la primera comunión y me cuesta entender por dónde empiezo. Si voy a invitar personas, si voy a hacer una comida, si voy en particular a la ceremonia en la iglesia, qué voy a hacer para el vestuario, ¿cierto? Tengo tanta información, pero no logro organizar el paso a paso, es decir, ¿cómo lo voy a lograr? Y son actividades muy básicas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a lograr? Pero cuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo la predominancia en ese hemisferio en particular. Seguidamente hablamos de las matemáticas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha costado todo ese pensamiento matemático? Puede que durante nuestros años de colegio hayamos avanzado en la asignatura, sí, que también tiene que ver con la trigonometría, con la física, con la química, y lo hayamos logrado, digamos, por cumplir, pero no porque somos habilidosos en esa área. Entonces, digamos, a las personas que les cuesta como manejarse tiempo, por ejemplo. Entonces, tengo 3 actividades que hacer en el día, pero me gasté todo el día haciendo una porque no fui capaz de medir el tiempo. Las personas que, por ejemplo, pueden organizar muy bien sus finanzas, entonces, bueno, tengo tanto dinero al mes, voy a hacer esto con el dinero, les cuesta un poco también, ¿sí? La realización de los cálculos en la mayoría de las ocasiones son cálculos mentales, ¿sí? Y se les puede facilitar a unas personas más que a otras. Por ejemplo, los administradores de empresas les va supremamente bien con la parte de matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque logran realizar unos cálculos y logran realizar ese manejo de los números de manera mucho más fácil y mucho más accesible que a otras personas que quizás nos cuesta un poco. Hechos y datos, entonces, tiene información un poco más precisa y concreta de unas situaciones en específico. Entonces, vamos a lanzar esta campaña, tenemos esta información, o por ejemplo, los abogados, el hecho de tener como la capacidad de entender las leyes, ¿sí? Y de analizar cada caso en particular a partir de hechos concretos y precisos. Entonces, sucedió esto, ¿qué hizo esta persona? ¿Qué hizo la otra? ¿Por qué reaccionó? ¿Cuál fue como el estímulo para esta respuesta? ¿En qué momento ocurrió? Pero si al mismo tiempo llegó otro testigo, esta otra persona que hacía en el lugar de los hechos, es decir, trabajar sobre esa información, hechos y datos en particular. Y finalmente, el tema del pensamiento lineal. No todas las personas estamos en la capacidad, ojo, secuencia y pensamientos son 2 cosas muy distintas, ¿listo? Entonces acá hablamos de pensamiento lineal, ¿sí? Hablamos de esas secuencias ordenadas y lógicas, de cómo yo estoy organizando unas situaciones en específicas, un procedimiento en específico y de qué manera le doy lógica a esa acción en particular que yo logro desarrollar. Ahora bien, el hemisferio derecho, ¿sí? Es esa capacidad que nosotros tenemos por ese espacio tridimensional, ¿sí? Entonces vamos a comprender absolutamente todos los estímulos del mundo que nos rodean. Recordemos que es un lado más artístico, más creativo, más dinámico, ¿cierto? Y inicialmente hablamos de la percepción. A partir de los órganos de los sentidos, yo cómo percibo la información que tengo en el entorno, ¿sí? De qué manera la decodifico, de qué manera la organizo, para yo poder entender qué es lo que se me está brindando. Un artista, por ejemplo, encuentra arte inclusive en una hoja, en una piedra, en un zapato, en un ojo, en una mano, en las huellas de nuestros dedos, porque es la manera en cómo lo perciben, ¿sí? Para un artista es arte, valga la redundancia, escuchar los pájaros cantar,
escuchar al viento, escuchar la lluvia. Eso es arte porque se percibe desde otro punto de vista, de una mirada un poco más eh, sensible hacia lo que significa el tema de la existencia, de la creación, del mundo, entre otros aspectos. Aquí, por ejemplo, también podemos hablar de profesiones como los veterinarios, ¿sí? Que disfrutan muchísimo el tema con el contacto con los animales, los entornos y demás procesos que se desarrollen desde esta área en específica. Se da un procesamiento de información visual, por ejemplo, las personas que trabajan en el cine, en las grandes pantallas, organización de contenido. Entonces, ¿cómo se procesa esa información visual? ¿De qué manera la voy a proyectar yo? Las personas que crean, por ejemplo, contenido audiovisual, una película, ¿sí? Una película tiene que organizar cada una de las escenas, los efectos, el sonido, de qué manera se va a presentar, desde qué ángulo, qué parte se va a retomar, en fin. Entonces, procesar esa información no es fácil. Si a veces nos dicen, ven, organiza un video, no sé, para el colegio, con las fotos del colegio nos cuesta. Si ahora pensemos en las grandes pantallas o en las pantallas chicas inclusive, porque hay creadores de contenidos de pantallas chicas que logran hacer muy bien esa creación de contenido desde esa parte visual y auditiva también. Adicional, hablamos de la comprensión de un lenguaje no verbal. El arte, por ejemplo, la pintura es un lenguaje no verbal, ¿sí? Yo voy a ir a una exposición de pinturas. No todas las personas disfrutan ir a una exposición de arte, ¿sí? O dicen, me voy para tal país y lo primero que quiero hacer es visitar un museo, una escuela de arte, una galería. No pasa, ¿cierto? Pasa con una mínima asistencia de personas o una mínima de personas que quieran conocer algo en específico, ¿cierto? Las estatuas, por ejemplo, pocas personas entienden el lenguaje no verbal de esa creación artística, ¿sí? Porque no tenemos muy desarrollado este lado. Para las personas que lo desarrollan, ¿sí? Tienen muy buenas habilidades. Las personas que trabajan, por ejemplo, en el teatro son personas que desarrollan muy fácil ese lenguaje no verbal porque entienden esa expresión, ¿sí? Corporal y auditiva. Seguidamente se hace procesamiento emocional y social y muy importante la regulación emocional. Entonces aquí se identifican las emociones, los sentimientos, en qué momento se perciben cada uno de estos, qué puedo hacer yo con esos procesos. ¿Qué pasa si otra persona está en una situación particular? Entonces, por ejemplo, en este caso podemos hablar como de las personas que trabajan como esa parte de acompañamiento emocional, en algunos casos los coach, los entrenadores, ¿cierto? Son personas que nos ayudan mucho en esa regulación emocional, los psicólogos y los diferentes terapeutas que nos acompañan en todo ese desarrollo emocional. Entonces, muy importante hablar de educación emocional, de cómo, cuándo y dónde evocar como el desarrollo de esos procesos. Se habla de una percepción espacial y visual, entonces muy importante esa comprensión del espacio, de eso que entendemos nosotros por figuras, formas y colores. Cuando, por ejemplo, vamos pasando y vemos un edificio y decimos, uy, mira, este edificio está construido de esta manera, quizás su arquitectura es desde este punto. Allí, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros, tienen un lugar muy importante porque esas creaciones de viviendas, de casas, de edificios se dan a partir de una percepción espacial y visual muy buena para poder organizar no solamente desde la parte física, sino también desde esa parte de propuesta, cómo va a quedar, cómo quiero yo que se vea y qué es lo que proyecto yo con esto que estoy creando. Procesamiento emocional y social. Entonces habla mucho de ese entendimiento de las emociones, no solamente mías, sino también de las personas que se encuentran a mi alrededor. Seguidamente hablamos de creatividad e imaginación. Entonces, cuando nosotros hablamos de creatividad, es la posibilidad de generar nuevas ideas. ¿Listo? Y salir un poco de lo convencional. Entonces, cuando proponemos una actividad diferente, cuando salimos de nuestra zona de confort,
cuando cambiamos inclusive de trabajo, de vivienda, inclusive cuando yo estoy arreglando la casa y moví el mueble para otro lado. Ya es una actividad creativa, estoy imaginando un espacio diferente, estoy materializando ciertas ideas y allí ya estoy generando un cambio. Y finalmente, pensamiento holístico. Muy importante porque esto tiene que ver mucho con la parte intuitiva y analítica que tiene la persona a partir del relacionamiento con el mundo que lo rodea. Este cerebro, este lado específico del cerebro, recordemos que es más visual, ¿sí? E intuitivo y desarrolla la creatividad, ¿sí? Entonces aquí todas las personas que generan como nuevos eventos, nuevas posibilidades, los creadores de, por ejemplo, maquillaje, diseñadores de moda, ¿cierto? Son las personas que trabajan por la creatividad. La imaginación tiene que ver con esa posibilidad de generar imágenes mentales y no todos se nos da esa posibilidad, ¿sí? Permite a su vez visualizar conceptos abstractos. Por ejemplo, una idea que yo te dé de manera verbal y tú la vas a visualizar, ¿sí? A partir de la imaginación. ¿Cómo quedaría? Por ejemplo, los diseñadores de interiores vienen a organizar esta casa o este apartamento y yo le digo, mira, yo quiero esto y esto y esto y esto y simplemente lo tengo como en mi cabeza, en mi imaginación, yo necesito que tú lo materialices. Estoy dándole un concepto abstracto, ¿sí? Y ya particularmente pues sea como la organización del mismo. Seguidamente hablamos del ritmo y música, bailarines, ¿sí? Que no todas las personas se nos facilita, por ejemplo, el ritmo, ¿sí? La coordinación, ejercicios, actividad física, ¿sí? Y tema de la música. No es solamente, como les decía hace un momento, escuchar la música contemporánea y saberme las canciones de salsa, el vallenato, no. Tiene que ver con la interpretación, con la lectura de partituras, con el manejo de diferentes instrumentos musicales, ¿sí? Seguidamente está el lenguaje corporal y señales no verbales, entonces tiene una posibilidad de comprender los gestos, la comunicación no verbal, por ejemplo, el lenguaje de señas, ¿sí? Las personas que tienen el lado derecho del cerebro más desarrollado tienen una facilidad por entender ese lenguaje corporal, ¿sí? Específicamente desde unas señas no verbales para poder interpretar los mensajes que se nos quieran dar. Y finalmente hablamos de visualización. Entonces es fácil como crear algunas situaciones en nuestra mente, un plan, unas vacaciones, una meta, algo que yo me proyecto, quiero hacer esto este fin de semana y me lo sueño de esta manera. De esa manera se puede generar a partir del hemisferio derecho. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas actividades que yo puedo desarrollar tanto desde el hemisferio derecho como desde el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, la música desde el hemisferio izquierdo. Entonces, por ejemplo, cómo se toca el instrumento y cómo se leen las notas. Desde el hemisferio derecho hablamos de la intuición, de la creatividad, del ritmo, de la emoción y de la espontaneidad, ¿cierto? Puedo tener un acercamiento a esta actividad en específica desde ambos hemisferios. Depende, ¿cierto?, del lado predominante para fortalecer muchísimo más esa actividad en específica. La pintura, entonces desde el hemisferio izquierdo decimos que entendemos la técnica porque entendemos que el hemisferio izquierdo se encarga más de la parte analítica, la parte de comprensión. Entonces aquí dice cómo se utilizan los materiales y para qué perspectiva. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo ciertos materiales de la pintura? Para pintar, para hacer sombras, para delinear, la pintura, cómo la puedo mezclar, en qué momento, en fin. El material, por ejemplo, si es un material rugoso, liso, de tela. Y ya el hemisferio derecho, entonces habla de imaginación, espontaneidad, creatividad, mezcla de colores, ¿cierto? Seguidamente tenemos el baile, entonces el hemisferio izquierdo, ¿qué hace? Se aprende los pasos, ¿sí? Porque trabaja muchísimo en la parte memorística, ¿sí? Y puede aprenderse coreografías. Ya el hemisferio derecho es el que dice, bueno, aquí está el ritmo, la imaginación, la espontaneidad para desarrollar un baile en específico.
el deporte desde el hemisferio izquierdo, entonces hablamos de las comprensiones de las reglas. Entonces voy a identificar que el deporte en particular, el baloncesto, tiene estas y estas reglas y las voy a utilizar de manera precisa. Y finalmente el hemisferio derecho ya habla de la creatividad, de cómo voy yo a interactuar allí, de cómo voy a tener el ritmo, la imaginación para desarrollar ese deporte en específico. ¿Listo? Recordemos entonces que los hemisferios cerebrales están unidos y están conectados por un cuerpo calloso. Aquí estamos viendo la línea roja que identifica el mismo. ¿Listo? Ese cuerpo calloso lo que hace es conectar a ambos cerebros, ¿sí? A partir de unas fibras eh, que conectan la información a ambos hemisferios. ¿Listo? Entonces aquí son unos puntos de interconexión, ¿listo? Que permiten que se genere la información a ambos hemisferios del cerebro. Es decir, la información llega a ambos. Ya cada uno, ¿sí? Toma la información que le corresponde de acuerdo como a la experticia y a la manera en que puede generar la interpretación de la misma. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta aquí vamos bien. Les leo. ¿Todo va ok? Listo, entonces continuamos por aquí. Gracias, Humberto. Continuamos por aquí. Hablamos entonces de unas situaciones particulares que tienen que ver con el desarrollo de nuestros hemisferios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas situaciones desde la neurodivergencia que tiene que ver con la alteración del desarrollo y que tiene que ver muchísimo con la conexión e interconexión que se da en los hemisferios del cerebro. Entonces iniciamos por aquí, déficit cognitivo. Cuando hay un déficit cognitivo, hay una afectación específicamente en el hemisferio izquierdo y por consiguiente en todo lo que se desarrolla a partir del hemisferio derecho, ¿sí? Ese déficit cognitivo limita muchísimas funciones cerebrales, neuronales y adicional también motoras porque es nuestro cerebro y recordemos que lo vimos desde el sistema nervioso central, es el encargado de enviar la información como una respuesta que mi cuerpo va a dar a nivel de procesos corporales. Entonces yo doy una información a partir de un estímulo y la respuesta es un movimiento corporal, ¿sí? Hablamos también del autismo, entonces el autismo desde diferentes niveles tiene muchísimas ausencias o en algunos casos, por ejemplo, las personas con autismo suelen ser un poco más, en algunos casos, no en todos, porque en otros también se da como el otro proceso. En la mayoría de los casos son más artísticos, son más creativos, les interesa más como ciertos procesos de arte, pintura, creación, innovación, ¿cierto? Son muy de la manualidad, del crear, del hacer. En otros casos también vemos personas con autismo muy intelectuales porque su coeficiente intelectual en algunos casos no se ve afectado, en algunos casos, repito, no en todos, y pues pueden tener un desarrollo bueno en esa área en particular. Los sordos, por su parte, entonces, deben de desarrollar muchísimo esa parte de el hemisferio derecho, ¿sí? Por esa ausencia que tienen en la corteza auditiva. Entonces deben desarrollar muchísimo como la parte del lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, las capacidades motoras y esto lo da el hemisferio derecho. El TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por lo general tiene muchísimas dificultades en adquirir las habilidades del hemisferio izquierdo, ¿sí? Le cuesta, es complejo concentrarse, atender, enfocarse y suele tener de pronto un poco más de resultados desde el hemisferio derecho. La dislexia, ¿sí? En algunos casos puede afectar
ambos hemisferios de acuerdo al tipo de dislexia que exista, y la discalculia por lo general afecta o tiene afectaciones en el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo algunos casos de divergencia pueden verse afectados o permeados a través de un desarrollo neuronal, cognitivo, emocional, social e intelectual, ¿sí? Y los hemisferios pueden no desarrollarse en su totalidad. Por ejemplo, un déficit cognitivo. Hay que revisar el caso, como siempre se los he dicho, pero puede que tenga algunas limitaciones desde ese desarrollo corporal. Entonces, al tener limitaciones desde el desarrollo corporal, puede que inclusive no haya desarrollado todos los procesos en el orden que corresponde. Y al haber un déficit cognitivo, unas dificultades motoras también, entonces pues se va a generar unas deficiencias en su desarrollo en particular. ¿Listo? Finalmente, quisiera que contestáramos 2, 3 personas que estemos por aquí conectaditos con disponibilidad de participación. Realicemos la respuesta a esta o como si es una nomás. ¿De qué manera el abordaje o el estudio de los hemisferios cerebrales permite ser asertivos con la atención a la neurodiversidad? Acá vimos algo desde la neurodivergencia. La neurodiversidad entendemos que somos todas las personas, ¿sí? Sin distinción alguna, sin características en específico. Entonces, ¿de qué manera, si nosotros hablamos de los hemisferios cerebrales, podemos ser asertivos desde nuestra postura, desde nuestra profesión, hacia la atención a la neurodiversidad? ¿Quién puede por aquí dar alguna apreciación al respecto? Un minutico allí mientras le dan como la organización a la respuesta para que la puedan otorgar. ¿De qué manera? Si entendemos la función, la comprensión de los hemisferios, ¿cómo puedo yo ser un poco más asertivo o de hecho ser asertivo en esa atención a la neurodiversidad? Humberto. Yo pienso de que es importante, uno, reconocer la realidad, reconocer las limitaciones, pero Ujú. también saber de que la estimulación de los dos hemisferios, no todos han tenido la posibilidad o de repente una caída o algún problema congénito ha hecho de que una persona no haya desarrollado efectivamente ciertas partes de los hemisferios o los lóbulos. Entonces, eso me debe permitir también comprender que, para empezar, que no hay un cerebro en el mundo que sea igualito. Todos se parecen, pero son distintos. Entonces, creo que habría que empezar a reflexionar a partir de reconocer esa diversidad y tener la capacidad de entender. Muy bien, Humberto, muchas gracias por tus apreciaciones y acercamientos hacia el tema. Diana. Bueno, yo pienso que el conocer todo este tema de la lateralidad de nuestros hemisferios em, nos permite abordar la neurodiversidad justamente porque nos permite conocer las distintas formas en que una persona podría aprender o en que una persona podría acercarse a cierta temática, qué sé yo, si es más visual, si es más auditiva, si es más táctil o más cinética. Y desde ahí, digamos, como tener herramientas más apropiadas para el acercamiento a cualquier temática, abordar cualquier temática con esa persona. Si es más, digamos, si tiene esta dominancia del lado del cerebro, del lóbulo, perdón, izquierdo, entonces saber que vamos a ir más por el lado del lenguaje y de lo analítico, y si tiene esta dominancia derecha, que va a ser más fácil llegarle y atraparlo, digamos, dentro de un conocimiento por medio de la parte creativa. Entonces creo que nos es realmente muy útil. Muy bien, Diana, muchas gracias. Claro, la información es totalmente valiosa, ¿cierto? Mónica.
Sí, conocer las funciones de cada hemisferio, cómo reaccionan y qué tendencias tienen, yo creo que ya particularmente hablando a cada uno de nuestros educandos, eh, nos permite, ¿no? Poder analizar sobre la historicidad de cada uno, viendo por qué y cuál no se desarrolló o necesita más estimulación, o podríamos fortalecer la estimulación que tiene cada uno de estos para ver si, digamos, está más desarrollado un lado en, en sus, eh, en sus destrezas, ¿no ve? Entonces, qué lado es el hemisferio en que está ayudando más, el que predominante? Entonces, ¿cuál es el que necesita más estímulo? Nos ayuda a dar una oportuna intervención en este desarrollo. Muy bien, por acá dice, comprender que todos los cerebros no trabajan igual. Yo creo que esa es como la primicia más importante, porque si hay dos niños de la misma edad, asisten a las mismas actividades, em, pueden tener inclusive como de referencia algunos patrones de crianza, no se van a desarrollar igual, no van a tener los mismos intereses, no van a presentar las mismas necesidades, no van a tener las mismas habilidades y demás, porque no es lo mismo, ¿sí? Dos cerebros no se desarrollan de la misma manera, ¿sí? No se desarrollan de la misma manera para que lo tengamos allí súper presente. Dice muy útil para tener la base de las funciones y luego ayudar a identificar o nos da pauta de ver ciertas acciones que puede llamar la atención y ver dónde podría venir el problema también para generar alertas, ¿sí? Para yo ir identificando, porque yo desde mi profesión lo que yo hago es identificar algunas situaciones, algunas ausencias y yo digo, bueno, acá hay una alerta en el desarrollo, puedo ver esto y estos procesos, yo entiendo que debería estar haciendo esto y esto y esto, se le dificultan estas habilidades y competencias, entonces posiblemente puede ser un caso de, ¿sí? Puede ser que esto, y yo lo que hago es escalar, pero habiendo hecho como ese primer filtro de la identificación de unas situaciones, de unas anomalías en su desarrollo. ¿Cómo influyen las emociones en el proceso? Vladimir, influyen 100% porque el estado emocional que nosotros tengamos es como vamos a ir adquiriendo ciertos procesos. Entonces, si digamos hay mucha frustración, hay temor, hay angustia, hay miedo, pues se va a dificultar adquirir todas las habilidades que nosotros tengamos. Si hay seguridad, si hay alegría, si hay amor, pues se va a generar un ambiente protector, un ambiente seguro y con toda claridad se pueden adquirir los procesos mucho más fácil. Dice María que tiene que utilizar diferente estímulo en cada uno de los hemisferios de acuerdo a la predominancia que tenga. Sí, y desde inicio del proceso evolutivo hay que estimular ambos hemisferios, ¿sí? Ambos hemisferios para que podamos tener inclusive una cercanía en ambos o una dominancia en la medida de las posibilidades en ambos hemisferios. Eso nos va a significar muchísimo en procesos de evolución superior, ¿cierto? Chicos, hemos llegado al final del encuentro. Les agradezco mucho a quienes estuvieron por aquí conectados, participando y dispuestos para el aprendizaje. Nos encontramos nuevamente el día de mañana con contenidos totalmente nuevos que van a permitir que nosotros seamos mucho más ejecutivos en las actividades que nosotros desarrollemos dentro de nuestras áreas de abordaje y desde nuestras áreas laborales. Un abrazo para todos y feliz noche. Con mucho gusto a las personas que están por aquí despidiéndose, que tengan una feliz noche. Muchas gracias a ti, profe, también por acompañarnos, a todos ustedes por quedarse hasta el final, que tengan una excelente noche, descansen, nos vemos mañana, que estén muy bien.